Hora 22, 5 minutos en todo el país y en la noche está junto a nosotros Analía Winkelmann. Analía, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, Analía, con ganas de compartir el espacio que habitualmente solés traernos con algunas entrevistas. Exactamente, con notas charlas, de interés. Sí. Y esta vez la nota es muy interesante porque tiene que ver con medicina y tiene que ver con nuestra salud. Y vamos a hablar de una medicina que se llama medicina integrativa. Para eso lo hemos citado y está del otro lado el doctor Fernando Corso Olmos. Él es médico generalista, es médico de salud pública de la provincia de Santa Fe, abocado a la medicina integrativa, tiene un posgrado en tratamiento del dolor integral en la Universidad Austral, jefe del servicio clínica médica de un sanatorio de Rosario, medicina psicosomática y además una lógica biopsicoemocional. Ya vamos a hablar más en detalle de cada uno de estos temas porque son más que interesantes. Presten mucha atención. Doctor, ¿está escuchándonos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Bien, acá esperando un poco ansioso. Le pedimos muchas disculpas porque la noche estaba pautada para la hora 21, pero bueno, ocurrió que tuvimos esta cadena nacional y obviamente teníamos que saber también qué es lo que iba a pasar con la cuestión de la cuarentena en la República Argentina. Bueno, doctor, usted hace medicina integrativa. Nos gustaría saber de qué se trata, qué significa la medicina integrativa. Bien, la medicina integrativa no es, digamos, nada del otro mundo, digamos, una forma de ponerle nombre a algo que muchos, al menos muchos de las personas que pensamos como pienso yo en la medicina, venimos haciendo ya hace un tiempo. Es una medicina orientada a sanar, que considera a la persona en su totalidad, como cuerpo, mente, espíritu y sociedad. E incluye todos los aspectos del estilo de vida. Esto incluye la medicina alopática, es decir, la medicina clásica, la medicina que conocemos la mayoría, la medicina que estudié en la facultad, por así decirlo. La tradicional. Y todas las terapias complementarias, algunas avaladas científicamente, otras están en investigación, pero bueno, todas tienen que ver con la salud integral de la persona, teniéndolo en cuenta como un ser que tiene vida, que tiene una mente, que tiene para algunos un espíritu y que es un ser eminentemente social. Exactamente, sí, porque por allí uno estaba acostumbrado a ir al médico hasta hace un tiempo, ¿no? Y que parecía que todo pasa por el cuerpo y nada más, pero resulta que con las investigaciones después nos damos cuenta que el cuerpo en realidad está respondiendo a otras áreas, como la emocional, ¿es verdad? Sí, el tema emocional es básico o radical, digamos, en esto, ya que con el tiempo se está descubriendo y con las investigaciones que se están haciendo, en realidad, se está redescubriendo cosas que ancestralmente aparecían en lugares, en libros sapienciales y en culturas ancestrales, y que se redescubren en este tiempo, en donde podemos llegar a decir que desde un simple resfrío hasta la peor de las enfermedades, absolutamente todas tienen un componente emocional. Por lo que hace que, por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué? No me voy a meter con el coronavirus directamente, vamos a un ejemplo más conocido. ¿Por qué ante el virus de la gripe, de 10 personas que se enferman, hay 2 que pasan de forma leve, hay otras 2 que lo sufren un poco más, hay 3 que se complican y hay otros 3 que se mueren? Alguien desde la medicina clásica podrá decir, y por las defensas, y por los factores de riesgo, pero en realidad está estudiado y está comprobado que también tiene que ver con el estado de ánimo. No es lo mismo una persona que se pesca un virus como el de la gripe estando bien emocionalmente, a uno que se la pesca justamente en un estado depresivo, con un estado de negativismo, o simplemente
La gripe, por ejemplo, seguimos con este mismo ejemplo. La gripe, ¿qué síntomas te da fundamentalmente? Te da dolor en todo el cuerpo, te da fiebre, como decimos comúnmente, te tira a la cama. Ajá. Entonces, si uno le hace caso al cuerpo, se tiene que tirar a la cama. Esas gripes son las que generalmente en 2 o 3 días, en 4 días, se empiezan a resolver. En cambio, ¿qué pasa con aquellos que son workaholics, como le digo yo, esclavos del trabajo, por ejemplo, y dicen, y aparte están hasta orgullosos, dicen, voy a trabajar con gripe, con fiebre, y después se les complica alguna neumonía o pasa cosas graves. No le hicieron caso al cuerpo. Sí. El cuerpo habla. Esto tiene que ver con qué parte, digamos, de la medicina. Integrativa. Esto tiene que ver con la relación mente-cuerpo. Dentro de la medicina integrativa, particularmente en lo que la medicina que yo estoy ejerciendo, sí. Se puede hablar de medicina psicosomática. Esto tiene que ver con lo que también se conoce como biodescodificación, bioneuroemoción y demás, en donde se ha comprobado científicamente que hay influencia desde la psique al cerebro y del cerebro al órgano. Hay todo un mapa inclusive cerebral, qué lugar del cerebro se ve afectado por determinadas emociones y qué reflejo tiene esto en el cuerpo. Sí. Esto está estudiado desde inclusive desde lo biológico con los animales. Por ejemplo, para poner un ejemplo chiquito, una leona a la que se le mueren sus cachorros va a desarrollar tumores en la mama, por ejemplo, porque se ha quedado por así decirlo, frustrada en su maternidad, entonces su cerebro se ve afectado y se afecta a la zona que tiene que ver con la alimentación, por ser un mamífero, y aparece la tumoración en las mamas, por ejemplo. Sí. Entonces esto es muy, muy cierto. Yo cuando empecé a meterme en esto, como buen médico o como mal médico, no sé cómo decirlo, tenía mis reservas al respecto, pero después, en la medida que fui teniendo pacientes en los cuales empecé a aplicar esta metodología, es increíble cómo influye. ¿Y todas las personas nos pasa lo mismo? ¿O por ahí esto de que haya personas que sean más racionales y menos emocionales, digamos, no sufren tanto en el cuerpo sus estados emocionales? ¿Cómo es el cerebro? ¿Es igual en todos? Es igual en todos. Lo que pasa que hay personas que lo pueden racionalizar, como quien dice, más que otras, pero eso también tiene sus desventajas. Sí. Enrique Corbera, que es uno de los gurúes, por así decirlo, de este tipo de medicina, le pone un apelativo no muy educado al cerebro, como diciendo que es un tonto, si imaginarás la palabra clásica que usamos nosotros acá en Argentina, sí. Y que es un tonto y que no escucha a lo que el cuerpo le está diciendo. Entonces las personas que son más racionales en general enferman y tienen un doble problema porque no pueden tomar conciencia de qué emoción o qué problema emocional es el que tienen, que le está generando la enfermedad. Por eso es conveniente nunca tapar las emociones, ¿no es cierto? Aprender a sentir lo que uno... Hammer, que es el que habla de la nueva medicina germánica y el que más o menos hizo todo el mapa de esto, dice que hay, inclusive se las llama como las leyes de Hammer. Sí. Hay 5 leyes de Hammer para la causa del cáncer, inclusive él lo plantea, que dice que hay cinco leyes. Y una de esas leyes tiene que ver con que el trauma o el shock tiene que ser vivido en soledad. Y ser vivido en soledad significa que uno se lo guarda, que no lo comparta, que no lo habla, que no saca de adentro la emoción que lo está angustiando. Y eso enferma y te puedo asegurar que enferma mucho. Sí. Por eso siempre es bueno tener
entre comillas, un confesor, que puede ser un cura, puede ser un amigo, puede ser la pareja, puede ser quien sea, que nosotros, y a veces hasta puede ser el espejo mismo. Uno se mira al espejo y se dice todo lo que quiere decir, pero lo tiene que verbalizar, tiene que ponerlo en palabras, para poder liberarlo y para poder sacarlo de adentro y que la angustia empiece a disminuir y que empiezan los procesos de reparación del cuerpo. A ver si, para apuntar un poquito más fino todavía y poder entenderlo un poquitito más, ¿podemos decir en todo caso que la lógica emocional sería la lógica del corazón? Lo que uno va sintiendo así en el corazón, básicamente, que es lo que le produce la tristeza, la alegría, el enojo, etcétera. La lógica como yo la estoy empezando a aplicar en ese sentido, lógica biopsicoemocional, incluye todos estos ámbitos de la persona, estos sectores de las personas, y justamente tiene que ver con la influencia, la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Una de los grandes orígenes de las enfermedades tienen que ver con esto justamente, porque la mayoría de las veces sobre cualquier tema que nos preocupe, sobre cualquier decisión que tengamos que tomar, pensamos, suponete vamos a pensar sí, sentimos sí y hacemos no. Pensamos y sentimos de determinada forma ante determinada situación y hacemos exactamente lo contrario. Eso nos hace entrar en incoherencia emocional y eso es lo que nos enferma. Por eso hay que pensar, sentir y hacer en coherencia. Exacto. Es una de las formas de no enfermarse y de cuidarse. Ya lo decía Jesús en la Biblia cuando decía que tú sí sea sí y tú no sea no. Perfecto. Se refería un poco a esto, ¿no? Que cuando decimos que sí, realmente sea porque lo pensamos y más allá y más importante creo yo, porque lo sentimos. Sí, y estaba pensando al respecto, ¿no? ¿Y qué pasa en una cultura que ha favorecido la razón frente al sentimiento? Porque a muchos nos han enseñado por ahí a guardar silencio, por educación, a no decir cosas porque no vaya a hacer que caigan mal. Y entonces uno piensa una cosa, pero actúa o dice otra. Exactamente. Eso tiene que ver con las creencias. Y no me refiero solamente a las creencias religiosas, obviamente. A creencias, a mandatos, a cuestiones que tienen que ver con la tradición de la familia. Vos fíjate que una de las cosas que se dicen en medicina integrativa tiene que ver con el desaprender. Desaprender para volver a aprender un nuevo paradigma, para volver a aprender una nueva forma de encarar la vida, de encarar nuestro propósito individual en la vida. Y yo creo que pasa por esto, ¿no? Empezar a cortar con creencias que no nos ayudan, a cortar con mandatos familiares que nos apresan y que no nos dejan ser. Exactamente, pero qué maravilloso, porque la verdad es que uno está acostumbrado por allí a asistir a los médicos y a uno lo ven como un cuerpo, y uno es mucho más que eso, es un alma y es una emoción hablando que se manifiestan las enfermedades claramente. Estaba pensando también en el organismo, ¿no? Que funciona como un todo, y qué ocurre cuando experimentamos una emoción. ¿Podríamos ubicar en diferentes áreas de la anatomía del cuerpo las emociones? Sí, en realidad las emociones las podemos ubicar en el cerebro. Ajá. El cerebro es la gran computadora que tenemos, que es como la que comanda en dónde se va a manifestar la emoción. Yo, uno de los ejercicios que hago con mis pacientes, cuando tienen alguna cuestión en donde nosotros decimos hay que sacar la emoción oculta, que fue la que originó el conflicto, cuando los hago meditar un poquito, bajar en frecuencia, cerrar los ojos, respirar un profundo y demás, y cuando les hago revivir o resentir, como decimos nosotros, la emoción que le produce el trauma, por así decirlo, les digo, ¿en dónde podés focalizar esta emoción que sentís? Que puede ser ira, que puede ser tristeza, que puede ser odio, que puede ser un montón de cosas.
Sí. ¿En qué parte de tu cuerpo vos Sí. podés focalizarla? Y me encuentro con sorpresas. Algunos te dicen, me duele la cabeza, otros te señalan el pecho, otros te dicen, me duele el estómago, me da ganas de ir al baño, Sí. etcétera, etcétera. O sea, es muy variado, muy variado. Sí, qué bárbaro. Pero bueno, Me quedo pensando. hay un mapa armado de que, suponete, alguien que tiene problemas en las manos, por Ujú. así decirte, un ejemplo muy sencillo, las manos nos sirven para trabajar, entonces uno puede decir, hay un conflicto relacionado con el trabajo. O si Ajá. te duele, qué sé yo, la rodilla, uno puede decir, bueno, sí, tiene un conflicto relacionado con la autoridad, sea Sí. por sumisión o por dominación. Bueno, es un simple ejemplo. Y así, porque me imagino dolores de espalda, si es la parte derecha o si es la parte izquierda. Exacto, Claro. eso también. Hay toda una lateralidad que tiene que ver inclusive con si uno es diestro o si es zurdo, etcétera, Ujú. etcétera, que hace que uno, de acuerdo a qué lado del cuerpo es el que se afecta, por Ujú. ejemplo, por ponerte un ejemplo sencillo y para que lo entiendas, en el cáncer de mama, si la mujer es diestra y el cáncer aparece en la mama derecha, tiene que ver con un conflicto relacionado con la pareja o con algún acompañante, como puede ser un hermano, puede ser algún pariente o algún compañero de trabajo, etcétera, etcétera. En Ujú. cambio, si es del lado izquierdo, es un conflicto en el nido, es un conflicto que tiene que ver con sus hijos o con la persona como madre, por así Bien, decirlo. bien, bien, bien. Suponiendo que va un paciente a su consultorio, ¿no? Yo voy, porque vengo con muchas contracturas a repetición, cervicalgias, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo es el tratamiento? Uno llega, usted le pregunta primero qué le está pasando, Mira, yo, ¿cómo es? o sea, esto sí es una pregunta que me gusta que me la hagas, porque hay mucha gente dando vueltas por ahí que dice hacer este tipo de terapias, este tipo de metodología, y a veces al no tener algún conocimiento relacionado con lo médico, con la salud específicamente, pueden llegar a cometer algunos errores. Ujú. Entonces, lo que yo hago generalmente es una mini historia clínica clásica, en donde averiguo antecedentes, donde pregunto si tiene alguna enfermedad conocida, etcétera, etcétera, y después apunto al síntoma por el cual la persona consulta, y en base a eso, bueno, empiezo a preguntar relacionado con lo que, por ejemplo, vos me decís, la cervicalgia o las contracturas en el cuello y demás. En general me encuentro con que son personas a las que les cuesta mucho decir que no. Ujú. Sí, ¿Qué es lo que te paraliza la contractura en el cuello? No podés girar el cuello, no podés decir que no. claro. Digamos, el Sí. cuerpo te está mostrando eso. Es una cosa muy muy sencilla y a lo mejor hasta muy banal decirlo así, porque hay que investigar mucho más profundamente. Pero básicamente es esto. Yo pregunto, hago una mini historia clínica con cualquier otro paciente, pero bueno, después voy entrando en cuestiones más subjetivas de acuerdo al síntoma que el paciente me mantiene. ¿Y qué pasa con la medicación en esos casos o qué se utiliza en este tipo de medicina? Mira, la medicación que se utiliza puede ser la medicación clásica, pero como lo que uno apunta, o sea, la forma de administrar este tipo de medicación muchas veces tiene que ver con otras cuestiones que no son las que la medicina clásica te marca. Por ejemplo, cuando te duele algo, en general por alguna inflamación o por un golpe y demás, desde la medicina clásica te pueden llegar a recomendar algún antiinflamatorio esteroideo, como puede ser el diclofenac, el ibuprofeno, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que cuando cuando el dolor está relacionado con algún conflicto, se ponen en juego dos sistemas, uno que es el sistema simpático y el otro es el parasimpático, que alguno por ahí a lo mejor escuchó hablar. Sí. Cuando predomina el sistema simpático es cuando el cuerpo se siente más enfermo. Cuando empieza a actuar el parasimpático, que es el nervio vago, el cuerpo empieza a entrar en una relajación, en un estado de resolución. Cuando yo te doy ibuprofeno, te doy diclofenac, impido que el cuerpo entre en esa fase de vagotonía y por lo tanto estoy retrasando, más allá de que a vos se te pase el dolor, retrasando
la resolución del conflicto y la resolución corporal del problema que tenía. ¿Se entiende? Entonces hay medicamentos que son vagotónicos y medicamentos que son simpaticotónicos. Entonces, de acuerdo al momento en que uno se encuentra con ese paciente, puede indicar determinados medicamentos y en la medida de lo posible no se indica nada. Se indican otro tipo de ejercicios, se indican otro tipo de medicaciones naturales, podemos llegar a indicar también aceites esenciales para el tema de la aromaterapia, que en el caso de dolores es muy efectiva y esto está comprobado. También se puede hacer osteopatía. Bueno, hay un montón de cuestiones que justamente están dentro de la medicina integrativa que se pueden aplicar para evitar utilizar químicos, como le llamamos a los medicamentos, que tapen y no resuelvan. Exacto, que encubren a lo mejor un síntoma, pero no resuelven el problema. Exactamente, magnífico. Bueno, lo tengo a mi compañero Juan Carlos Carmich, que quiere saludarlo y hacerle una pregunta, doctor. Hola, doctor, buenas noches, un gusto, un placer. Bueno, estaba escuchando atentamente y no puedo dejar de preguntar, usted sabe, estará al tanto de lo que ha sucedido en estos últimos días, porque hablar de enfermedades en días donde estamos transitando con el coronavirus es algo muy sensible, ¿no?, para los argentinos, y que muchos médicos se han vendido, que me gustó lo que hizo el doctor, dijo, no voy a relacionar esto, como por ejemplo con el coronavirus, dijo de gripe, pero no dijo directamente, como lo hizo el doctor de los famosos, Rubén Mühlberger, que, bueno, por otra parte recordamos que la justicia lo liberó, y él ha practicado lo que es la medicina ortomolecular. ¿Tiene algo que ver esa medicina con lo que usted también hace, realiza, practica o no? Mira, en esto de la medicina integrativa hay una amplia gama de personas que incluyen disciplinas, algunas que están aprobadas, otras que están medianamente aprobadas y otras que no están aprobadas. Yo particularmente respeto algunas cosas que tengo conocimiento de que este médico estaba practicando, pero en otras no te podría decir porque no conozco bien lo que él hacía. La medicina ortomolecular, hecha seriamente y sin ánimo de ningún tipo de comercio, es muy útil y ha sido de mucha utilidad para muchas personas. No la conozco en profundidad. Si te empiezo a hablar de eso, te voy a estar perseando. Claro. Ahora, ¿la medicina ortomolecular es un tipo de medicina integrativa también o no? Es un tipo de medicina integrativa, por eso te decía, hay gente que la incluye dentro de las disciplinas, de hecho, que pueden integrar la medicina integrativa. Claro, de hecho, muchos famosos salieron a la defensa, mucha gente que se la ha practicado y ha tenido resultados. Lo que pasa que, bueno, como bien lo decía, no, él directamente dijo, tengo una solución para un tema que es muy sensible, como es el COVID-19, y que esto ha generado un disparó, ¿no?, el tema en los medios, y bueno, y sabemos en lo que terminó. Y por otra parte, le quiero preguntar, ¿las enfermedades nacen o se hacen, se fabrican en el cuerpo? Mira, para algunos filósofos de la medicina, como les digo yo, las enfermedades no existen. Sí. Las enfermedades, según esta gente, es una manifestación del cuerpo de que algo estamos haciendo mal. Según como quieras tomarlo. Yo desde la medicina un poco más clásica te puedo decir sí, que las enfermedades existen, que están, pero que desde una mirada un poco más amplia son necesarias para que aprendamos algo. Qué fundamental. Son necesarias, por así decirlo. Uno siempre tiene que buscar... Es como un semáforo, diríamos. Cuando se siente enfermo, tiene que decir, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me pasa una gripe? Sí. ¿Para qué? Me vino esta artritis reumatoidea. ¿Para qué? Tengo este lupus. Vamos a algo más pesado. ¿Para qué? Tengo este cáncer. Es la manera de empezar a caminar en esta vía de sanar. Bueno, doctor, nos hemos quedado con 10.000 preguntas y oyentes que también se están comunicando. Le queremos pedir, por favor, el próximo miércoles seguir charlando. ¿Puede ser el próximo miércoles?
Miércoles sí. Ay, No hay problema. esperemos que más pronto, nacional. más temprano, a las 21, si Dios quiere, porque esta vez nos atrasamos un poquito, pero vamos a tomar contacto nuevamente con usted. Nos encantó. Para la gente que se quiera comunicar o quiera por allí charlar de alguna cuestión, sacar un turno, etcétera, ¿cómo hacen, doctor? Mira, por el momento, mediante un WhatsApp o demás, se pueden comunicar conmigo, vos tenés los datos, Sí. Les dejo en libertad para que los puedan difundir, no tengo ningún problema. Bien. Yo en este momento hago terapias online, siempre de acuerdo a la consulta. Hay algunas cuestiones que no se pueden tratar online, obviamente, Sí. pero en general hago consultas online, así que no habría problema. Le vamos a contar a la gente que el doctor es oriundo de Diamante, pero está en Rosario ahora. Así que seguramente un saludo para toda la parentela que debe estar escuchando además, ¿no? Sí, Desde la gente que está en Diamante, sí. Bueno, el miércoles que viene seguimos charlando, doctor, y le queremos agradecer. El tiempo fue muy corto realmente y nos da ganas de seguir hablando de este tema que es apasionante, que es una nueva visión sobre lo que somos los seres humanos, que alguien nos entienda, que no nos diga hay que hacerse estudios de esto, de aquello, y resulta que a lo que uno le está pasando es necesita hablar y contarle al doctor un rato lo que le está pasando y con terapias alternativas se puede solucionar sin tanta medicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande, gracias. Igualmente. Bueno, ahí estábamos entonces en la noche con Analía Winkelmann, sus entrevistas. Cuando son las 22:30 minutos, pasadita en todo el país, vamos a compartir la información y ya volvemos con mucho más. Desde la capital del federalismo, transmite LT14.